Amados hermanos, bienvenidos a este servicio de predicación. Gracias por poder tomar este tiempo para que usted, su familia, pueda estar reunida en este momento como iglesia. En diferentes lugares, en diferentes hogares, en diferentes países, ciudades, hay hermanos que están reunidos para escuchar el mensaje de la palabra del Señor. Es verdad, en este momento no podemos reunirnos en un templo, ya lo he mencionado varias veces, pero es importante que la iglesia siga reuniéndose, que tomemos un espacio, tomemos un tiempo especial para poder reunirnos como iglesia y así poder aprender de la palabra del Señor. Hoy me gustaría hablarles acerca de un tema muy especial. Cada uno de nosotros tiene acontecimientos personales, familiares, sociales, regionales y también a veces acontecimientos mundiales, como los que estamos viviendo hoy en día. Hoy en día estamos viviendo un acontecimiento mundial que tiene que ver, hermanos, con la pandemia del coronavirus. Usted y yo somos testigos acerca de esto. En esta semana, justamente, un hermano me enseñó acerca de la diferencia de una epidemia a una pandemia. La gran diferencia es que una epidemia se presenta con frecuencia inusual en un determinado lugar, país, por medio de un periodo de tiempo. Es lo que significa una epidemia. Pero una pandemia, estamos hablando acerca de una epidemia que se propaga más allá, hermanos, de las fronteras. Y esto es fuera de un país y aún puede llegar hasta un continente. Y encontramos hoy en día que estamos en una pandemia mundial. Ya pasó de una epidemia a algo en todo el mundo. Pero me gustaría hablar acerca de otro tipo de pandemia. Este tipo de pandemia tiene que ver, hermanos, con la apostasía. Hoy en día hemos hablado acerca de muchas cosas que tienen que ver, hermanos, con la pandemia que estamos viviendo y cómo poder enfrentarla. Pero a su misma vez, hermanos, se está desarrollando también acerca de una pandemia mundial que tiene que ver con la apostasía. Esta apostasía, hermanos, es una de las señales de la venida del Señor, es decir, una de las señales de los últimos tiempos. Y muchas personas y muchos cristianos han dado mucho valor y se han inclinado más a los acontecimientos, hermanos, naturales, los acontecimientos de guerras, rumores, aún de enfermedades, de hambres, pero no se ha dado cuenta el cristiano que también, hermanos, hay acerca del último tiempo que tiene que ver con la apostasía. Nos enfocamos más en las cosas visuales que estamos viendo dentro de la naturaleza, en las epidemias, en el tiempo de guerras, pero muchas veces nos hemos olvidado acerca de esta pandemia mundial que también tiene que ver con la apostasía. Hoy estaremos hablando justamente acerca de eso, el tiempo de apostasía. Por favor, acompáñame al libro de Mateo, capítulo 24 en nuestras Biblias. Mateo, capítulo 24, y vamos a dar lectura del verso 3 al verso 12, por favor. Mateo capítulo 24, del verso 3 al verso 12 en nuestras Biblias, por favor. Mateo capítulo 24, verso 3 al verso 12 en nuestras Biblias. Yo lo leo y ustedes me acompañan, por favor. Dice la palabra de Dios. Estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y el fin del siglo? Ahora, recordemos que en el capítulo 24, verso 1 y verso 2, ellos están cerca, hermanos, del templo, y les va a decir que tarde o temprano este templo será destruido. Entonces la pregunta que ellos hacen y dicen: por favor, muéstranos cuándo es el tiempo y el fin de los siglos. Está hablando acerca de la venida de Cristo. Verso 4, por favor, dice la palabra de Dios. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Y vamos a ver algunos acontecimientos sobre la venida del Señor. Y él dice: por favor, quiero que nadie los engañe. Observen, vean bien que nadie os engañe. Versículo 5 dice: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Dice: mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Y usted se preguntará: sí, hemos visto acerca de esto, hemos escuchado acerca de esto que está mencionando la palabra de Dios. Rumores de guerras, hemos escuchado acerca de que nación contra nación se está levantando, pestes, hambres,
terremotos se está viendo. Veamos versículo 8, por favor, dice lo que dice la palabra de Dios. Y todo esto será principio de dolores. Y subraya por favor esa palabra, será principio de dolores. Versículo 9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán, engañarán a muchos por haberse multiplicado la maldad y el amor de muchos se enfriará. Acá encontramos una pregunta. Señor, ¿cuáles son las señales de lo que tú has mencionado del templo y las señales del fin? Y él comienza a decirles claramente, miren por favor que nadie os engañe. ¿Por qué el Señor Jesucristo mencionó acerca de que nadie nos engañe? Porque Él sabía de anticipado de que la gente, especialmente Satanás, y todo su ejército de Satanás, de demonios, y las personas que Él controla, iban a tratar de poder engañar lo que estaba por acontecer. Y Él dice, va a suceder que vendrán muchos falsos cristos, va a suceder que habrá rumores de guerras, y guerras habrán, pestes, hambrunas, terremotos, persecución. Y aún encontramos que habrá falsos profetas, que esto tiene que ver con la apostasía. Y ahorita vamos a ver en un momentico acerca de esta apostasía. Entonces menciona, dice, que esto iba a ocurrir. Usted se preguntará ahora y dirá, pero esto es lo que está ocurriendo y lo que ha ocurrido antes. ¿Eso significa que ya está el Señor pronto en llegar? Sí, pero preste atención por favor lo que dice la palabra de Dios. En el versículo 8 dice, ¿y esto? ¿Qué es esto? Lo que acaba de mencionar. Es decir, los rumores de guerra, nación contra nación, hambruna, pestes, está hablando justamente también de terremotos. Dice, esto será el principio de dolores. Es decir, va a comenzar, va a haber, pero esto va a ser el principio de lo que va a ocurrir en cuanto a la venida de Cristo Jesús. Ahora, présteme atención. Esta expresión de principio de dolores está hablando, hermanos, acerca de una expresión de parto. Está hablando de la intensidad de estas señales. Cuando ustedes vean estas señales y comiencen a intensificarse, es allí donde está pronto Cristo en venir. Es verdad, hemos tenido estos acontecimientos, no solamente ahora, sino en el pasado, pero se está sucediendo algo, se está intensificando. Y él dice, cuando se intensifique, entonces comenzará. Hay otra característica importante que encontramos acá. Veamos por favor en el versículo 12, dice, y por haber multiplicado la maldad. La palabra multiplicar significa aumentar, acrecentar, dice la maldad. Y esta palabra maldad, hermanos, que significa en el griego anomia, está hablando acerca de la ilegalidad. Está hablando acerca de el rechazar la ley. En otras palabras, vivir sin ley. Rechazo de rebeldía y justamente una anarquía. Y es lo que estamos viendo hoy en día. Estamos intensificando todas estas señales, pero a su misma vez está creciendo la maldad. Y él dice, cuando vean esto, estos son las señales. Este es lo que va a comenzar realmente cuando habla acerca de las señales del fin. Y una de estas señales del fin, que no solamente son hambruna, pestes, guerras, sino también tiene que hablar acerca de la apostasía. Es decir, la apostasía es una de las señales en aumento acerca de la venida de Cristo Jesús. Vamos a orar para comenzar este mensaje y pedirle al Señor que nos muestre por medio de su palabra sobre lo que está sucediendo hoy en día y cuánto cuidado debemos de tener en cuanto a esta apostasía. Oremos. Señor, te damos gracias por este día que nos das. Ayúdanos a poder honrarte y glorificarte, Señor, con nuestras vidas. Y en especial en este mismo instante, Señor, queremos honrarte. ¿Cómo podemos honrarte, Señor? Bueno, predicando tu palabra, oyendo tu palabra con todo nuestro corazón, con todo nuestro entendimiento, Señor, y pidiéndote que tú seas el maestro en esta oportunidad y que tu palabra, Señor, pueda ser predicada, que tu palabra pueda ser interpretada y aplicada correctamente, Señor, y no tratar de poder salirnos de los márgenes bíblicos. Ayúdanos, Señor, a poder glorificar tu nombre en esta enseñanza de tu palabra. Y pedimos, Señor, que cada uno de los creyentes cristianos que están escuchando este mensaje pueda ser de
identificación, pueda ser de edificación, pero también, Señor, de ánimo y poder saber la estabilidad que debemos de tener en nuestra vida cristiana. En el nombre de Cristo Jesús pedimos estas cosas. Amén y amén. Estamos hablando acerca de la apostasía. Y la palabra de Dios en Mateo capítulo 24 nos menciona justamente que una de las señales en aumento, en crecimiento, es la apostasía. Hoy estaremos hablando justamente acerca de esto, tiempos de apostasía. Y le hemos dado quizás mucho énfasis, hemos dado quizás mucho tiempo de prestar atención sobre esta pandemia, pero nos hemos olvidado, hermanos, que también existe y algo que está creciendo enormemente es la apostasía. Acompáñame por favor a la segunda carta a los tesalonicenses en nuestra Biblia. Segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 2, verso 3 en nuestra Biblia. Segunda epístola a los tesalonicenses, capítulo 2, verso 3 en nuestra Biblia. Estaremos hablando ahora acerca de la definición, hermanos, de apostasía. Quizás usted se preguntará, ¿qué significa eso de apostasía? Sentado allí dirá, o eso tiene que ver sobre los que se desviaron de la verdad. Y usted tendrá algún tipo de conocimiento, pero es necesario sobre este mensaje de poder hablar acerca de la apostasía. Por favor, segunda epístola de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 3 en nuestra Biblia, por favor. Segunda epístola a los Tesalonicenses, capítulo 2, verso 3. Dice la palabra de Dios, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ahora, prestemos atención un poquito acerca de este texto de la palabra del Señor. La primera carta a los tesalonicenses, como la segunda carta a los tesalonicenses, tiene que hablar acerca de la doctrina y acerca de los eventos del porvenir. Estamos hablando, en otras palabras, acerca de la profecía, de lo que iba a ocurrir. Y el apóstol Pablo les comienza a mencionar en la primera carta que tenían que tener esperanza. Es decir, viene Cristo pronto y les había dejado una doctrina. Y ellos estaban pensando de que ya Cristo había venido y que venían persecuciones. Y en la segunda carta, en la segunda epístola a los tesalonicenses, alguien escribió engañando y firmando como si fuera el apóstol Pablo. Y ellos fueron engañados básicamente. Y él les dice, cuando ustedes escriben por favor de lo que les he hablado, no lo creáis si no es la manera en la cual yo les he enseñado. Entonces la segunda carta a los tesalonicenses va a mostrar acerca de que Cristo, hablando de la segunda venida de Cristo, no vendrá sin que antes venga el anticristo. Y después, posteriormente, estaremos hablando un poquito acerca de esto. Pero en el capítulo 2, verso 3 dice, nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Esta palabra apostasía en el griego es una transliteración, es decir, es la misma palabra que se utilizó para nosotros en el castellano. ¿Y qué tiene que ver, hermanos? Tiene que ver esta palabra apostasía, o lo que significa la palabra apostasía, con la diserción de la verdad, el apartamiento, la instigar acerca de la revuelta. Es lo que significa la palabra apostasía. En otras palabras, significa el abandono o el rechazo de la fe. Estamos diciendo, en otras palabras, que el Señor Jesucristo ya nos advirtió que en los últimos años, en el último tiempo, es decir, va a acrecentarse las guerras, rumores de guerras, enfermedades, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también dice, también va a aumentar la apostasía. Y si usted se da cuenta, hoy en día la apostasía está creciendo. ¿Qué significa apostasía? El abandono o el rechazo de la fe. Se están desviando del camino de la fe. Y encontramos hoy en día muchos grupos y muchas personas que está sucediendo este tipo de cosas. Acompáñeme por favor a la primera epístola de Timoteo, en nuestras Biblias por favor. Primera epístola de Timoteo, capítulo 4, verso 1. Primera epístola de Timoteo, capítulo 4, verso 1. Aquí encontramos también una palabra que tiene que ver con la apostasía. Pero veamos por favor capítulo 4, verso 1. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe y a doctrina de demonios, y espíritus engañadores y doctrina de demonios. Dice que algunos apostatarán de la fe. Y esta palabra que encontramos, hermanos, acá de apostatarán, hermanos, es afistemis. La primera palabra que encontramos en Tesalonicenses es una palabra transliterada, apostasía, que significa abandono o rechazo de la fe. Pero aquí encontramos la palabra apostatarán, que esto significa apartarse, desertar, remover, llevarse afuera, seguir otro camino, dice acá el significado, salir del camino.
Habrá entonces personas que han escuchado la palabra de Dios, han rechazado la palabra de Dios y no solamente han rechazado, sino la repudian la palabra de Dios. Quizás sentado usted está allí y está diciendo, ¿eso significa entonces que yo pudiera ser un apóstata? Présteme atención. Para colocar una definición de apostasía podemos decir una cosa, son aquellos que recibieron la verdad, rechazaron y la repudiaron. Escuchan lo que dice la palabra de Dios y básicamente la rechazan y no solamente la rechazan, sino la repudian, seducidos por doctrinas de hombres y demonios, de tal manera, hermanos, que reemplazan la verdad de Dios y se entregan, hermanos, a sus pasiones y ellos mismos arrastran a otras personas para este mal camino llamado apostasía. Esto básicamente es la apostasía. Y encontramos hoy en día justamente lo que está sucediendo esto. Hay muchas personas que dicen ser cristianos, muchos predicadores, muchos maestros de la Biblia, pero lamentablemente se han apartado de la verdad. Y como se ve hoy en día y se escucha acerca de esta pandemia mundial y hay cantidad de cosas, si usted solamente pudiera irse a las redes sociales, al internet, y usted podrá encontrar tantas cosas y cómo está acrecentándose, hermanos, la apostasía. Es muy difícil hoy en día encontrar predicaciones de sana doctrina, programas de sana doctrina, iglesias de sana doctrina, predicadores de sana doctrina. Por esa razón usted y yo tenemos que estar orando, y no solamente orando, sino sabiendo de que tenemos una gran responsabilidad. El libro de Judas nos muestra claramente que tenemos que combatir, que tenemos que comenzar a dar respuestas claras a las preguntas de las personas. ¿Por qué? Porque justamente estamos en tiempo de apostasía. Hoy en día tenemos una multiplicación, se está acrecentando la apostasía. Y usted y yo tenemos que darnos cuenta acerca de esto. Pero hoy en día no solamente vemos la apostasía que está creciendo, sino que usted y yo debemos de saber que hay dos programas en este mundo. Veamos estos dos programas que tenemos en el mundo. En primer lugar, tenemos un programa de Dios. Este programa está diseñado para traer salvación. Dios quiere salvar al ser humano. Dios quiere perdonar, tanto así que ha entregado a su mismo Hijo Jesucristo para que Él haga la paz entre Dios y nosotros. Su plan de Dios es la salvación. Dice, algunos lo tienen por tardanza la venida de Cristo Jesús, pero Dios es paciente para que todos procedan al arrepentimiento. Encontramos amor, encontramos misericordia de parte de Dios para que tantas las personas que probablemente usted esté escuchando el mensaje del Evangelio, está escuchando ahora este mensaje y no tiene a Cristo en su corazón, es el momento indicado para acercarse a Cristo Jesús. Entonces encontramos en primer lugar el plan de Dios. El plan de Dios está diseñado para traer salvación. El plan de Dios está diseñado, hermanos, para que puedan ocurrir todas las cosas correctamente como Dios lo ha mencionado. Y número 3, hermanos, en una de las cosas que va a ocurrir es la segunda venida de Cristo. Este es el evento más grande de las épocas, hablando de la venida de Cristo Jesús. Y posteriormente estaremos hablando acerca de esto. En segundo lugar, no solamente encontramos el programa de Dios, que exclusivamente está diseñado para la salvación, sino que también encontramos otro programa, y es el programa de Satanás. ¿Cómo? ¿Satanás también tiene su programa? ¡Claro! El apóstol Pablo en la carta a los Corintios nos dice, hermanos, no debemos ignorar las maquinaciones. Y esta palabra maquinaciones tiene que ver, hermanos, con el procedimiento metódico que Satanás tiene. Y Satanás tiene un programa también en este mundo. ¿Y en qué está basado este programa o en qué está diseñado este programa? Está diseñado lamentablemente en pecado y en maldad. Segunda epístola de Timoteo, por favor, acompáñeme. Segunda epístola de Timoteo, capítulo 3. Mira lo que dice la palabra de Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Mira lo que dice la palabra de Dios. Lo leemos. Dice, también debes saber esto. Por favor, presta atención. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y esta palabra de tiempos peligrosos tiene que ver, hermanos, la palabra griega como tiempos feroces. Tiempos de bestialismo. Es justamente eso. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros,
vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, presta atención, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites más que a Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. ¿Qué estamos viendo en estos tiempos? Tiempos feroces, tiempos peligrosos, donde la maldad está creciendo. Y esto es justamente el acontecimiento que está sucediendo hoy en día. Tenemos tiempos malos, parecidos al libro de Génesis. Acompáñame por favor al libro de Génesis, capítulo 6. Veamos y comparamos por favor acerca de lo que está sucediendo o lo que sucedió anteriormente en el libro de Génesis, el primer libro de la Biblia. Génesis capítulo 6, por favor, verso 5. Mira lo que dice la palabra de Dios. Génesis capítulo 6, verso 5. Dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Ahora estamos cerca, en el capítulo 6, estamos cerca en el cual donde Dios va a destruir la tierra. Y la razón que va a destruir la tierra y va a venir juicio en la tierra es por la creciente maldad que estaba en ese momento. Capítulo 6, verso 5 nuevamente. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio. Y subraya esa palabra, por favor, designio. Esta palabra designio tiene que ver, hermanos, con maldades filosóficas, maldades de pensamiento. Es decir, en lo profundo de sus pensamientos, en algo que ni siquiera lo pueden sacar. Estaba dentro de ellos, hermanos, estaba el mal en su corazón. Ahora, le hago una pregunta. ¿No es muy parecido a lo que estamos viviendo hoy en día? ¿No vemos la maldad? ¿No vemos la anarquía? ¿No vemos que hay personas hoy en día que están viviendo sin ley? La maldad está creciendo. Pero lo más increíble es que no solamente está creciendo la maldad del hombre, sino que también está creciendo la maldad del programa de Satanás. Y usted puede decir, bueno, sí hay maldad en el mundo, pero escúcheme bien. Satanás no solamente está colocando o está incitando, acrecentando la maldad dentro del mundo, sino también en el ámbito cristiano. En el ámbito religioso también está acrecentándose la maldad. Y esto tiene que ver con este momento o este grupo de apostasía. Satanás está metiendo la maldad también en la cristiandad. Y ahorita vamos a ver un poquito acerca de esos. Veamos por favor Génesis capítulo 6, verso 5 nuevamente. Dice: y vio Jehová la maldad de los hombres que era mucha en la tierra, y que todo designio o maldades filosóficas o pensamientos de todos los pensamientos del corazón de ellos era de continuo el mal. Y esta palabra continuo el mal tiene que ver con violencia. Recuerda, estamos en el programa de Satanás, estamos viendo el programa de Satanás, y el programa de Satanás tiene que ver con pecado y maldad. En Génesis había tanto que Dios tiene que sentenciar, tiene que dar un juicio para que justamente, hermanos, cese la maldad. Y hoy en día estamos en otra distintiva, estamos en otro periodo de tiempo y estamos viendo que se está acrecentando nuevamente la maldad. Justamente el Señor Jesucristo dice, como en los días de Noé. ¿Cómo en los días de Noé? Mucha maldad, en el capítulo 6. Y está acrecentando la maldad. Pero no solamente vemos en este programa, hermanos, de Satanás, que es un programa de pecado y de maldad, sino que también tenemos un programa de Satanás concerniente a la apostasía. Hermanos, en el transcurso del tiempo, no es que ahora está comenzando la apostasía. No, hermanos, el mismo Señor Jesucristo dice, habrá falsos cristos, ustedes escucharán y tratarán de engañarlos a falsos maestros. Es decir, en el transcurso de la historia de la iglesia siempre ha habido apostasía. Ha habido grupos de personas, ha habido personas que han tratado de dar la espalda a la palabra de Dios. La rebelión final de esta apostasía, que ha comenzado hace muchos años atrás, siglos atrás, hermanos, y quien ha comenzado esto es Satanás. Pero el fin de todo esto, hermanos, ¿ok? El fin de esta apostasía se terminará con este gran hombre inicuo de pecado. Veamos, por favor, segunda epístola a los tesalonicenses. El apóstol Pablo está tratando de enseñar a los hermanos que están confundidos, lamentablemente, porque han tratado de engañar. Y es lo que hace la apostasía. Uno de los propósitos que tiene la apostasía es engañar. Los apóstatas, de engañar, de seducir para salir de la verdad.
Segunda epístola de Tesalonicenses, por favor, capítulo 2, y vamos a dar lectura, por favor, del verso 1 en adelante. Segunda epístola de Tesalonicenses, capítulo 2, verso del 1 en adelante. Leamos, por favor, dice la palabra de Dios. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, dice, y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, versículo 2, que no os dejéis mover fácilmente en vuestro modo de pensar, y no os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Lamentablemente, habían hermanos enviado una carta donde supuestamente el apóstol Pablo había escrito esa carta, y lamentablemente no es así. Versículo 3 dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste, dice, el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Cuándo comenzó la apostasía? Comenzó hace mucho tiempo atrás, siglos atrás. Pero ¿qué está sucediendo? Así como la maldad se está acrecentando, la apostasía también está acrecentando, creciendo, multiplicándose. Eche un vistazo a Facebook, eche un vistazo en Internet, eche un vistazo, hermanos, a YouTube, y usted podrá encontrar cantidad de personas que son apóstatas, que se han desviado de la verdad y están seduciendo a muchas almas a poder también salir del camino de Dios y darle la espalda a Dios. El último acontecimiento de esto, de la apostasía, ¿cuál será? Cuando se manifieste el hijo del pecado, cuando se manifieste el hijo de perdición, cuando se manifieste el anticristo. Ahora, esta palabra anticristo, ¿ok?, que viene a ser acá en el versículo 3, versículo 8, el hijo de perdición o el hijo de pecado, y la epístola de Juan, hermanos, capítulo 4, él menciona acerca de el anticristo. Esta palabra anti es el prefijo de anticristo. Esta palabra anti, hermanos, tiene dos significados importantes. Uno, que significa en contra de y en lugar de. Vuelvo a repetir. La palabra anti, el prefijo ante, significa, hermanos, en contra de Cristo y en lugar de Cristo. Y no solamente se pone el anticristo, se opone a Cristo, sino que también quiere ser adorado y quiere ser obedecido como a Cristo. Este anticristo, hermanos, estudiando la palabra de Dios, será el último dictador en el mundo entero. En el transcurso de toda nuestra humanidad hemos encontrado cantidad de dictadores. Y pareciera que en los últimos tiempos ha habido muchos dictadores. ¿Por qué? Porque está en aumento, en crecimiento. De tal manera, hermanos, que la sociedad ya debe estar, hermanos, habituada a estos dictadores. Pero este dictador no solamente será el último, sino que será un líder político. Dice que unirá a 10 naciones, específicamente pareciera en Europa, una confederación muy poderosa. Y organizará no solamente un poder político, sino organizará también un poder económico. Y más allá de un poder político y un poder económico, comenzará, hermanos, a desarrollar también un poder eclesiástico, un poder de iglesia mundial. ¿Para qué? Con el fin de adorar a Satanás por medio de la adoración a el anticristo. Entonces, la apostasía, ya hemos mencionado qué significa la apostasía, el poder dar las espaldas, rehusar la verdad y comenzar a buscar a otras personas, seduciéndolas para que también salgan del camino. ¿Cuál es la finalidad de todo esto? Que comience la apostasía a avanzar, a acrecentar, a aumentar la apostasía, de tal manera que comience a surgir el anticristo. El final de la apostasía viene a ser el anticristo, el hijo de perdición. Un hombre con poderes que Satanás le dará, que hará grandes milagros, pero tendrá un poder político, económico. Y sobre todas las cosas, dice que comenzará a desarrollar una aparente paz. ¿Se ha dado cuenta que hoy en día se está hablando mucho de la paz? Se está tratando de encajar todas las cosas para que haya alguien que pueda dirigir a nivel mundial. Esto tiene que ver con el anticristo. Ahora, la pregunta que tenemos que hacernos, ¿y esto qué tiene que ver y cómo puede afectar a la iglesia? Bueno, va a afectar mucho a la iglesia. Y usted, yo, que somos hijos de Dios, tenemos que estar observando, atentos a que esta apostasía no trate de ganar terreno en lo concerniente a la iglesia. Como dijimos, está en aumento.
Y esta es una de las señales de los últimos tiempos. Ahora, ¿podríamos decir cuándo viene el Señor Jesucristo? Lamentablemente no hay ninguna fecha. Y si alguien le da una fecha, es un apóstata. Porque ni siquiera los ángeles saben cuándo vendrá el Señor Jesucristo. Veamos, hermanos, lo que puede hacer la apostasía en la iglesia. ¿Qué cosas puede influenciar la apostasía en la iglesia? Acompáñeme, por favor, a segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2. Nuevamente, por favor. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2. Ahora, quiero que podamos recordar y vamos a tratar de dar un panorama, antes de poder dar lectura a este capítulo, un panorama de las dos cartas a los hermanos en Tesalónica. ¿Ok? En primer lugar, recuerden, la primera carta a los Tesalonicenses, el apóstol Pablo tiene el propósito, el objetivo de poder escribir la carta porque estaba recordando y tenía mucho cuidado de ellos. En primer lugar, la primera carta a los Tesalonicenses. Segundo, había acusaciones en contra del apóstol Pablo. Y en la primera carta, él trata de defenderse. ¿Cómo trata de defenderse? Por su testimonio. Y él dice, ustedes saben muy claramente acerca de cómo me he comportado, cómo me he conducido. Como dijo en una oportunidad, las mejores cartas de representación de un siervo de Dios, de un líder, son su iglesia, son sus discípulos. Es la mejor representación. Ahora, presten atención. Tercer lugar, el apóstol Pablo, en la primera carta a los Tesalonicenses, va a comenzarles a exhortar acerca de los eventos del futuros. Y tiene que ver justamente acerca del arrebatamiento, de la venida de Cristo Jesús solamente hasta las nubes. Y ahorita vamos a hacer una comparación entre primera carta a los Tesalonicenses con la venida del Señor Jesucristo y la segunda venida de Cristo. Entonces, en la primera carta a los Tesalonicenses dice, ustedes deben tener esperanza, porque Cristo viene pronto para llevar a su iglesia. Pasa un lapso y los hermanos en Tesalónica estaban pasando por situaciones complicadas. Estaban siendo perseguidos, estaban pasando, hermanos, tribulaciones, y ellos habían escuchado estas cosas, y en ese mismo instante, alguien envió una carta, aparentemente del apóstol Pablo, diciendo, ya estamos en ese gran día de la tribulación. Y ellos se asustaron, dijeron, ¿cómo es posible que ya estemos en la tribulación? Entonces estamos pasando por la tribulación. Entonces el apóstol Pablo comienza a escribir esta carta, la segunda carta a los tesalonicenses, diciendo, por favor, hermanos, que nadie los mueva de lo que hemos enseñado. ¿De qué está hablando? Estaba hablando de algunos hombres apóstatas que habían entrado y estaban manipulando las circunstancias, manipulando la profecía. Y escúcheme bien, la profecía, como la doctrina, no es un juguete, ni tampoco es una arma, hermanos, donde podemos atacar o jugar con la doctrina. Sino, la doctrina con la profecía tiene el propósito de poder edificarnos. Y lamentablemente, estas personas apóstatas lo único que quieren es seducir para darle las espaldas al verdadero camino y darle las espaldas a Dios. Recuerda que está dentro de este programa de Satanás. La apostasía en crecimiento. Y es por eso que vemos hoy en día tantas personas y predicadores. Qué lamentable cuando usted a veces escucha acerca de estos predicadores. Están siendo como un monólogo, hablando y hablando y hablando y hablando y hablando. Su Biblia está totalmente cerrada. No van a pasajes de la palabra de Dios. Y lamentablemente la gente va a escucharlos a ellos. Pero no van a escuchar lo que dice la palabra de Dios. Y hoy en día tenemos que venir. La iglesia verdadera no viene a escuchar al predicador y sus experiencias y lo buen elocuente que puede ser. En ninguna manera. Está viniendo para poder escuchar la palabra de Dios. ¿Qué es lo que Dios dice? Entonces, la segunda carta a los tesalonicenses, hay una diferencia. Les dice, les voy a mostrar. No vendrá Cristo la segunda vez si primeramente no viene el hombre de pecado, el anticristo. Es lo que está tratando de enseñar. Hagamos unas comparaciones de estas dos cartas. En la primera carta a los tesalonicenses, Cristo viene hasta el aire, hasta las nubes. Tocará una trompeta y entonces los muertos en Cristo resucitarán primero, luego los que habrán quedado serán arrebatados, serán transformados en un abrir y cerrar de ojos. Primera carta a los tesalonicenses, capítulo 4. Entonces, en la primera carta a los tesalonicenses, Cristo viene hasta las nubes. En la segunda carta a los tesalonicenses, nos muestra acerca de que Cristo va a venir, pero todo ojo lo verá en la tierra. Vamos a un vistazo. Capítulo 1, por favor, verso 10, dice lo siguiente. Y cuando venga aquel día,
para ser glorificado con sus santos y ser admirado en todos los creyentes, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Venga a ser glorificado con sus santos. En segundo lugar, Cristo viene secretamente por su iglesia. En la segunda carta a los Tesalonicenses está hablando acerca de que Cristo vendrá con su iglesia, con sus santos, abiertamente. Está hablando de dos cosas totalmente diferentes. El arrebatamiento solamente en las nubes. La segunda carta está mostrando acerca de que Cristo vendrá con sus santos. Todo el ojo lo verá. Acá vino secretamente. Acá va a venir abiertamente. Segundo, el arrebatamiento, es repentino. No se sabe. Como el ladrón viene en la noche. No sabemos cuándo vendrá. Pero cuando hablamos de la segunda venida de Cristo, va a ser un advenimiento determinado, justamente después de la tribulación. Después del arrebatamiento, Cristo viene a las nubes y llevará a su iglesia transformados, tanto los muertos en Cristo como los que quedan. Habrá un lapso de gran tribulación, 7 años, 3 años de aparente paz, donde el anticristo mostrará esa paz. Y después, los 3 años y medio posterior, es donde se manifestará totalmente la maldad de Satanás y del anticristo. Terminando este tiempo, hermanos, vendrá Cristo con sus santos. Hay un tiempo determinado. Veamos no solamente eso. En la primera carta a los Tesalonicenses, el apóstol Pablo dice que los creyentes no pasarán por la tribulación, porque Cristo se los llevará. En la segunda carta a los Tesalonicenses, encontramos aquí, hermanos, que los creyentes, hermanos, no van a pasar por la tribulación. Pero en este tiempo de la tribulación habrá personas que creen en Dios. Habrá los 144,000 testigos, verdaderos testigos de Dios, que estarán predicando. Habrá gente salva, sí, pero lamentablemente ellos tendrán que pasar por esta tribulación. Es allí donde se interpreta correctamente ese versículo. Los que permanecen hasta el fin serán salvos. ¿Se ha dado cuenta? Son dos acontecimientos. Pero vayamos a la esencia, hermanos, de este pasaje. Vamos a la segunda carta a los Tesalonicenses, por favor. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, por favor, verso 1 en adelante. Dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, recuerda, no está hablando del arrebatamiento del Señor Jesucristo a las nubes. No, está hablando de que todo ojo lo verá. La venida con sus santos. Dice, de la venida del Señor Jesucristo, nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente. Subraya esa palabra, por favor, mover fácilmente. Esta palabra mover, hermanos, significa oscilar, agitar, mecer, derribar, destruir. Figurativamente, hermanos, significa perturbar o incitar. Propiamente es una acción de un viento tempestuoso. Es lo que mostramos cuando viene un viento muy fuerte y las hojas de los árboles comienzan a agitarse. De ahí viene básicamente la idea que encontramos aquí. Le está diciendo, por favor, no se dejen agitar, mecer, es decir, perturbar, incitar. ¿Por qué? Por la apostasía. Veamos, por favor, el versículo 2. No os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis. Y esta palabra conturbéis, hermanos, significa lamentar, alboroto, clamor, aterrar. Muchos cristianos que hoy en día están aterrados, porque lamentablemente estos falsos maestros están dando acciones terroríficas de lo que puede existir, porque están dando una mala interpretación del Señor. Pero me voy a morir. Escúchame bien, el apóstol Pablo dice que no debemos de tener miedo a la muerte, porque somos más que vencedores. El apóstol Pablo dice, si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. El día en el cual donde un cristiano muera, va a estar inmediatamente en la presencia del Señor. El apóstol Pablo comenzara a decirse, no estoy seguro qué es lo que quiero mejor, si irme a la presencia de Dios o quedarme, pero porque soy útil en la obra de Dios, Señor, quiero quedarme para seguir adelante sirviéndote. La muerte, hermanos, simplemente es una separación de nuestro cuerpo. Tenemos esperanza. Un día nuestro cuerpo se quedará el día que muramos acá, pero présteme atención, nuestra alma estará por la eternidad. Y un día el Señor ha prometido que el Señor vendrá en las nubes, tocará una trompeta, y entonces los que han sido muertos resucitarán. Pero resucitarán, dice la palabra de Dios, hermanos, con un cuerpo incorruptible. ¿Se ha dado cuenta? No se dejen de
lamentar, clamar, aterrar. Veamos versículo 2, dice: no os dejéis mover fácilmente por vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera en el sentido de que un día el Señor estará cerca. Versículo 3, por favor, mira lo que dice la palabra de Dios. No os dejéis engañar. Hermano, ¿qué es lo que puede hacer la apostasía en la iglesia? En primer lugar, puede perturbar. En primer lugar, los puede, hermanos, mover del lugar donde estábamos. Hoy en día tenemos muchas personas que están tratando de mover lo que hemos enseñado, de mover nuestra manera de pensar, de lo que hemos tratado de recibir. Y es lo que está haciendo la apostasía. Recuerda que Satanás está tratando de engañar. Satanás está tratando, hermanos, de mover nuestra fe, nuestra convicción con Dios, nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir. Y escúcheme bien, la apostasía está en crecimiento y está seduciendo a muchas personas. Lo primero entonces que puede hacer la apostasía en la iglesia, lamentablemente, es perturbación. Segundo, engaño. Versículo 3, por favor, dice: nadie os engañe. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes no venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Se ha dado cuenta? Nadie os engañe. La palabra de Dios. Veamos por favor a la primera epístola de Juan, capítulo 4, en nuestras Biblias. Primera epístola de Juan, por favor, capítulo 4, verso del 1 al 3. Leamos lo que dice, por favor, el apóstol Juan. Dice: amados, no creáis a todo espíritu. Ahora prestemos atención allí y paremos. Esta palabra dice todo espíritu, no está hablando acerca de un espíritu de demonio, no, está hablando del espíritu de un hombre, es decir, se está refiriéndose a una persona. Dice: amados, no creáis a todo espíritu o a toda persona, sino probad los espíritus, prueba a las personas de lo que dicen y lo que son, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. La pregunta es: ¿quién ha enviado estos falsos profetas? Satanás, en su programa. No solamente el programa de Satanás está tratando de levantar, acrecentar la maldad, sino también está acrecentando la apostasía. Han salido muchos falsos maestros, dice la palabra de Dios, por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu, hombre, que confiese que Jesucristo ha venido en carne, es de Dios. Y todo espíritu que no confiese que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído, que viene y ahora ya está en el mundo. Habéis oído que viene la apostasía. Habéis oído que viene estas cosas, que se está acrecentando. Y hoy en día tenemos una apostasía que está en crecimiento, multiplicándose. ¡Wow! ¿Cómo sabemos entonces quién es apóstata, quién es el espíritu del anticristo? Es aquellos que niegan la encarnación de Cristo Jesús. Es aquellos que niegan la doctrina de Dios, diciendo que el Espíritu Santo es una fuerza, diciendo que el Espíritu Santo no vino en carne y que el día que resucitó no resucitó en carne. Hermanos, esto es el anticristo. Esta es la doctrina del anticristo, es el espíritu del anticristo. Y hoy en día tenemos esto. Y no solamente tenemos en cuanto a la doctrina, sino también tenemos, hermanos, la apostasía en cuanto a la práctica. Y ahorita vamos a ver acerca de esto. Entonces, ¿qué relación, qué influencia o qué puede hacer la apostasía en la iglesia? En primer lugar, puede traer perturbación. Puede hacernos mover de lo que creemos, de lo que pensamos, de nuestra esperanza en Cristo Jesús. En segundo lugar, la apostasía va a engañarnos acerca de lo que Dios ha dicho. Satanás siempre ha sido un impostor, es un mentiroso, y su propósito siempre ha sido engañar. ¿Cómo es eso? Sí, en primer lugar, él tiene sus propios hijos. Acompáñame por favor a Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13 en nuestras Biblias. Él tiene sus propios hijos. Sus propios hijos, sí, hermano. Es un imitador, tiene sus propios hijos. ¿Dios tiene sus hijos? Claro. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Son aquellos que se han arrepentido de sus pecados y han creído en Cristo Jesús, que Él es el Señor, Él es el único Salvador. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan capítulo 1, verso 12 dice: mas a todos los que le recibieron,
A los que creen en su nombre les dio la potestad, el derecho de ser hechos hijos de Dios. Dios tiene sus hijos. Ahora, escúcheme bien. Todos somos criaturas de Dios, creación de Dios. Pero hay una gran diferencia en la criatura de Dios con el Hijo de Dios. Creación de Dios somos todos, pero el Hijo de Dios es aquel que cree en Cristo Jesús y le recibe en su corazón como Señor y Salvador personal. Satanás también tiene sus hijos. Veamos por favor capítulo 13 del libro de Mateo, verso 38. Mateo capítulo 13, verso 38. El campo es el mundo. ¿De qué está refiriéndose? Está refiriéndose, recuerda esta parábola, del trigo y la cizaña. ¿Recuerdas la parábola? Los hombres sembraron trigo y en la mañana fue algún hombre malo y sembró cizaña. Cuando crecieron, vieron que estaba creciendo el trigo con la cizaña. Y los trabajadores le dicen al Señor, Señor, ¿quieres que arranquemos la cizaña? Porque un hombre ha venido a sembrar la cizaña. Y él dice, no, déjalos. Porque en el momento en el cual donde arranques la cizaña, no vas a saber si realmente es la cizaña, en primer lugar. Y en número 2, cuando arranques la cizaña puedes arrancar otro. Vamos a esperar la cosecha. Vamos a esperar, hermanos, el tiempo en la cosecha, porque en el tiempo de la cosecha se va a ver específicamente qué es un trigo y qué es una cizaña. Y es allí donde se habrá separación. Es decir, los hijos de Dios pueden crecer con los hijos del diablo. Mira por favor lo que dice Mateo capítulo 13, verso 38. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. En otras palabras, hay hijos de Satanás. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11. Mira por favor lo que dice el apóstol Pablo, haciendo mención acerca de todos los acontecimientos que él había sucedido en cuanto a predicar la palabra del Señor. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11, verso 26. Mira lo que dice. En camino muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros de la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Satanás es astuto, quiere engañar a su iglesia y va a introducir en su iglesia, lamentablemente, falsos cristianos. ¿Y por qué están allí? Satanás los envió para seducir, para poder desviarlos de la verdad, para poder desviar a su iglesia, a las personas, a los incautos, o los débiles en la fe, para sacarlos y poder negar las cosas de Dios. Usted probablemente sabrá estas cosas. Y habrá personas que han estado dentro de nuestra iglesia y lamentablemente hoy en día ya no están creyendo otro tipo de cosas. Ni siquiera están practicando, ni siquiera están en los caminos del Señor. ¿Habrá sido que estos hombres malos, hijos de Satanás, habrán influenciado en la vida de los creyentes? ¡Claro que sí! Esto es parte de la apostasía. Veamos, por favor, no solamente tiene hijos de Satanás, también, hermanos, tiene falsos maestros. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11, verso 13 al 15, dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no os maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a las obras. Tiene pastores malos, tiene falsos pastores, tiene ministros falsos de Satanás. Échale un vistazo a internet y usted va a encontrar tantos farsantes, ministros de Satanás, que están hablando acerca, hermanos, de la prosperidad. Lo único que les gusta es el dinero. ¿Cómo comienzan a comercializar con la palabra de Dios? Utilizan versículos fuera del contexto para comenzar a tratar de sacarles dinero a las personas. Estos son ministros falsos, malos ministros. Personas que se paran allí y comienzan a hacer milagros. La pregunta sería, hermanos, ¿por qué hoy en día con tanta circunstancia, tantas cosas tan difíciles, personas están muriendo? ¿Dónde están aquellos que tienen y hacen milagros? ¿No están en cuarentena? ¿No deberían estar en los hospitales para poder levantar a estos enfermos? ¿No tienen el don de sanidad? ¿Dónde están? Lamentablemente la apostasía está creciendo. Y lo más lamentable que hay personas hoy en día que siguen creyendo esta apostasía. No solamente tienen hijos, Satanás no solamente tiene hijos malos
hijos disfrazados, no solamente tiene maestros, no solamente tiene ministros, apóstoles falsos, sino que también tiene un evangelio diferente. Veamos por favor un evangelio falso. Gálatas capítulo 1, por favor, en nuestras Biblias. Gálatas capítulo 1 en nuestras Biblias. Verso 6 al verso 9. Mira lo que dice la palabra de Dios. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado, dice la palabra de Dios, del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. Hoy en día tenemos un evangelio diferente, un evangelio de prosperidad, un evangelio sin enfermedades, un evangelio, hermanos, donde, ¿por qué son tan radicales? ¿Por qué no nos tomamos una cervecita? ¿Por qué no nos tomamos un licor? Y hay personas que toman buenos licores porque son buenos, son apóstoles. ¿Por qué están haciendo ese tipo de cosas? Hermanos, porque tienen un evangelio diferente. No que haya, mira lo que dice la palabra de Dios, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si a uno de nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente al que hemos anunciado, sea anatema. Esta palabra anatema significa maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. ¿Se ha dado cuenta? Satanás está tratando de hacer totalmente diferente las cosas. Colocando hijos falsos, creyentes falsos, maestros, apóstoles, ministros falsos. Número 3, un evangelio falso. Y no solamente un evangelio falso. En el libro de Apocalipsis, capítulo 2, nos muestra que tiene su propia sinagoga. Conozco tus obras y tu tribulación y pobreza. Tú eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Tiene su propia iglesia, Satanás. Una iglesia que pareciera ser cristiana, entre comillas, pero lamentablemente es una iglesia apóstata. Una iglesia que no predica el evangelio de Cristo Jesús, salvación por gracia. Y que cuando Cristo nos salva para siempre. Nunca nos ha prometido un camino de prosperidad económica. Eso lo encontramos. El mismo Señor Jesucristo dijo, llegó un hombre adelante de él y le dijo, no tengo, las zorras tienen guaridas, las aves de los cielos tienen nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. La gente hoy en día tiene, lamentablemente, una apostasía en crecimiento. Estas personas que ya hemos mencionado, que son agentes de Satanás, en este programa que Satanás tiene en este mundo, tienen una falsa justicia, una falsa salvación, que será inútil en el día de juicio. Anota si quieres Mateo capítulo 7, versos 15 y 9. Dice la palabra de Dios, en aquel día me llamarán Señor, Señor, y dirán, en ti hemos echado demonios, en ti hemos hecho milagros. Y el Señor les dirá, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Una apostasía en crecimiento. ¿Qué es lo que puede hacer en la iglesia? Puede perturbar, puede movernos de nuestra manera de pensar, puede movernos de nuestras convicciones, de nuestra creencia. En segundo lugar, va a tratar de engañarnos con sus falsos hijos, con sus falsos ministros, con su falso evangelio y con su falsa iglesia. Hoy en día se está hablando mucho de la palabra de Dios. En este tiempo, hermanos, usted que está viendo que las iglesias no están congregándose en los templos, entonces hay muchas personas que están tratando de poder dar este mensaje como nosotros lo hacemos, utilizando las redes. Pero solamente quiero que escuche. Tanto disparate que comienzan a decir. Comienzan a hablar cosas espirituales sin fundamento bíblico. Hermano, hay gente que hoy en día está utilizando estas cosas para poder engañar a su iglesia. Pero no solamente engañar a la iglesia, no solamente perturba, no solamente engaña, sino que número 3, va a traer también apatía a su iglesia. Acompáñame por favor al libro de Judas. Judas, antes de Apocalipsis, solamente tiene un capítulo. Y Judas tiene que ver, hermanos, justamente es un libro de apostasía. Está hablando acerca de falsos maestros y la apostasía. Aún Enoc, dice la palabra de Dios en el libro de Judas, que Enoc comenzó a hablar, era un profeta acerca de la venida de Cristo Jesús. Es el acontecimiento más grande que encontramos, hermanos, en la Biblia, la venida de Cristo Jesús.
Pero veamos, por favor, lo que está sucediendo, es que hacen estos apóstatas en referencia con la iglesia. ¿Qué pueden hacer con la iglesia? Veamos, por favor, a Judas, capítulo 1, solamente tiene un capítulo, verso 12 y verso 13. Judas, capítulo 1, verso 12 y verso 13. Veamos lo que dice la palabra de Dios. Estos. ¿A quién se refiere estos? Bueno, veamos el versículo 4, versículo 3 para poder entender. Amados, por la gran solicitud que tenía para escribirlos acerca de vuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándonos a que contendáis ardientemente por la fe, que ha sido una vez dada a los santos. Versículo 4 dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. ¿Se ha dado cuenta? Hoy en día tenemos muchas iglesias, falsas iglesias, iglesias apóstatas. Usted puede hacer lo que usted quiere, tiene libertad en Cristo Jesús. Pero esa libertad de Cristo Jesús está hablando acerca del pecado. Y convierten la gracia en libertinaje. Y las prácticas de estas iglesias apóstatas no tienen prácticas cristianas. Son iguales, sus conductas son iguales que las del mundo. Solamente se identifican como cristianos cuando ellos dicen, es que yo soy cristiano, yo voy a una iglesia. Pero sus prácticas, sus pensamientos, su manera de hablar es como la de gente que no tiene a Cristo en su corazón. Es decir, no ha habido una conversión en su vida. El apóstol Pablo dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Pero estas personas que están en esta iglesia apóstatas no tienen una nueva criatura, no son nuevas criaturas. ¿Y qué han convertido estos apóstatas? La gracia de Dios la han convertido en un libertinaje. ¿Qué hacen en la iglesia? Versículo 12, por favor. Estos son manchas en vuestros ágapes, en vuestras reuniones de amor, que comiendo impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos. ¿Usted no se habrá dado cuenta de eso? Que estos apóstatas se alimentan ellos a sí mismos, tienen buenas casas, tienen palacios, tienen mansiones, se alimentan a sí mismos, nubes sin agua, puro bla bla bla. Yo tengo el don de sanidad, ¡pum! La pregunta es, ¿dónde están ahorita en la cuarentena? ¿Estarán encerrados? Llevadas de acá para allá por el viento, árboles otoñales que se les caen las hojas sin fruto. 2 veces muertos, desarraigados, fieras ondas del mar que espumean su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad en las tinieblas. ¿Qué es lo que pueden hacer esto en las iglesias? Manchas en vuestros ágapes. Esta teología, hermanos, que encontramos de la apostasía, es una teología de libertinaje, y ya lo hemos visto. Convierten la gracia del Señor en libertinaje. Matan literalmente una vida de piedad. La palabra de Dios dice que debemos ejercitarnos en la piedad. Lectura bíblica, oración, dar un buen testimonio, glorificar el nombre del Señor. ¡Ja! No seas exagerado. Vayamos a la iglesia, hagamos esto y el otro. Esto comienza a colocar apatía dentro de los hermanos devotos que están consagrados delante de Dios. Usted de repente podrá identificar en su propia iglesia, en el grupo religioso donde usted está, allí en la iglesia, va a encontrar que hay personas que solamente llegan el día domingo y con su reloj, y usted sabe por medio del Facebook y sus redes sociales que está y comienzan a decir, ¿para qué? Si yo estoy bien donde estoy, mira lo que tengo dinero y tengo esto. Comienzan a contagiar. Quizás puede ser como Asaf, casi se resbalaron mis pasos, mis pies, cuando vi estos arrogantes, estos blasfemos prosperar, y uno, lamentablemente, no. Es lo que decía Asaf. Entonces esta teología de la apostasía, del libertinaje, va a comenzar a ser apatía dentro de personas que quieren vivir piadosamente. Sus prácticas son prácticas de maldad, que van a comenzar a enfriar el amor de muchos. Mateo capítulo 24, verso 12 dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. La apostasía está en crecimiento. La apostasía está creciendo más y más y más. Cantidad de iglesias, numerosas, pero siempre habrá un pequeño remanente. Ese pequeño remanente tiene que ver, apreciados hermanos, con ese remanente fiel al Señor.
Este mensaje es para calmarnos, para estabilizarnos, de saber de que lo que está sucediendo son principios de dolores. Lo que está sucediendo, hermanos, es básicamente que el Señor viene pronto, sí. No sabemos cuándo es que el Señor vendrá. Pero esto debe calmarnos, debe apaciguarnos, debe estabilizar nuestra fe. Apelando a la verdad de Dios. La enseñanza de la palabra de Dios debe darnos seguridad para el futuro. Cristo viene. Y si viene, nos vamos a ir con el Señor. Nos va a traer consuelo. Y tenemos que estar preparados cuando venga el Señor Jesucristo. Si la apostasía está creciendo, usted y yo debemos estar preparados, sin que nadie nos mueva. No podemos estar en una competencia. Permítame ser muy honesto. La apostasía está creciendo enormemente. Las iglesias apóstatas tienen miles y miles de personas. Y sabe que hoy en día encontramos una filosofía de traer cantidad de personas a la iglesia, pero solamente por números. Y muchas veces las iglesias se convierten en iglesias muertas, de puro muerto, porque no tienen a Cristo en su corazón. Porque no están predicando el evangelio como deben de ser. Con arrepentimiento. Con entender claramente lo que enseña la palabra de Dios. Y a veces, unas iglesias se convierten en iglesias apóstatas. Usted y yo no debemos de permitir esto. Que las iglesias de Cristo se conviertan en iglesias apóstatas. Que cristianos firmes, fieles al Señor, se conviertan en cristianos apóstatas. ¿Cuántos predicadores hemos visto en la historia que comenzaron bien y hoy en día se han apartado y le han dado la espalda a Dios y a su palabra? Está acrecentando. Eso significa que ya estamos en los últimos tiempos. Apreciado hermano, espero que este mensaje le haya edificado, le haya abierto los ojos sobre la apostasía y que no puede meterse cualquier basura a su boca, cualquier basura a sus ojos, cualquier basura a sus pensamientos. Puede irse a internet y buscar muchas cosas. Cantidad de apóstatas. El programa de Satanás es muy claro. Pecado y maldad. El programa de Satanás es muy claro. Apostasía. Él quiere recibir, él quiere engañar, él quiere influenciar. Usted y yo no podemos permitirnos que esto pase en nuestras vidas. Padre Celestial, te damos gracias por este día que nos das. Ayúdanos, Señor, a poder entender que ya estamos en los últimos tiempos. No sabemos todavía, Señor, cuándo llegarás. Es algo que nadie lo sabe de nosotros. Pero tu iglesia debe estar preparada. Tu iglesia debe seguir predicando, Señor. Tu iglesia no debe de moverse de sus principios, de su enseñanza. Y pedimos, Señor, que hayas enseñado a tu iglesia y estemos dispuestos a presentar defensa ante todo aquel que quiera hacer una pregunta. También nuestras vidas deben estar preparadas, listas, a no dejar contagiarnos, a engañarnos, a tener apatía, Señor, por esta apostasía que está creciendo. Gracias por tu palabra, por tu Santo Espíritu que nos has enseñado y queremos entregar nuestras vidas a ser firmes a la doctrina, firmes, Señor, en tus caminos para darte la gloria y la honra de vida. En el nombre de Cristo Jesús pedimos estas cosas. Amén y amén. Apreciados hermanos, muchísimas gracias por prestar atención a este mensaje. Espero que haya sido de gran bendición. Así es que, hermanos, por favor, ore por aquellas personas que están en tiempos de apostasía, que están siendo engañados por los apóstatas. Prediquemos la palabra de Dios. Y usted y yo no podemos dejar de movernos de nuestra manera de pensar, de nuestras creencias y poder ser firmes al Señor. El Señor los bendiga. Muchísimas gracias. Nos vemos al próximo mensaje. Bendiciones. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser.
Apreciados hermanos, el Señor me los bendiga. Espero que haya sido de gran bendición el mensaje de la palabra de Dios. Ahora tenemos los anuncios. Queremos invitarlos, hermanos, para que puedan estar conectados con nosotros en el servicio de oración. Los días martes a las 7 de la noche, por medio de la página de Facebook de la Iglesia Bautista Filadelfia, a las 7 de la noche los martes estamos comenzando nuestro servicio de oración. Allí usted puede conectarse y puede colocar en los comentarios peticiones, acciones de gracias, de tal manera que podamos reunirnos y poder tener nuestro servicio de oración. Estamos aprendiendo acerca de cómo poder orar. La palabra de Dios que enseña acerca de la oración. Y espero que haya sido de gran bendición aquellos servicios que hemos tenido. También los días martes, de la misma manera, conectándonos en el Facebook a las 7 de la noche los días jueves, estaremos teniendo lo que es el estudio bíblico. Estamos tocando el libro de los Hebreos. En el libro de los Hebreos encontramos 5 exhortaciones, ánimos para consolar a los hermanos, y esto puede ser de gran bendición. Conéctese también los días jueves, tanto los martes como los jueves. Invite a otras personas para poder estar conectadas y poder tener nuestros servicios regulares a esta misma hora. Y los días domingos, por medio de YouTube, estamos colocando las predicaciones a las 10 de la mañana. Esta próxima semana queremos tener algo especial. Como iglesia, no podemos reunirnos en el templo, pero me gustaría que hagamos como iglesia un desayuno de iglesia. ¿Cómo es eso, pastor? Bueno, ¿qué tal si el día domingo, el próximo domingo, a las 9 de la mañana vamos a tener nuestro desayuno dominical con la iglesia? ¿Qué queremos hacer? Bueno, vamos a preparar el desayuno, estar listo a las 9 de la mañana y poder conectarnos con algún hermano de la iglesia, llamándolo por teléfono, número 1, haciendo una videollamada, o quizás llamando a los hermanos por el chat o por algún medio, hermanos, de tal manera que podamos comunicarnos con algún hermano y decirle: hermano, ¿cómo está? El Señor me lo bendiga. ¿Está listo para tomar desayuno? Sí, estamos listos. Pero ¿qué queremos hacer con esto? Queremos darle gracias a Dios porque Dios ha sido fiel con su provisión y su cuidado con nosotros. En ese momento que nos conectemos, hermanos, con Telefónica, queremos que toda la iglesia estemos orando juntos. Hermano, ¿está listo? ¿La familia está listo? Póngalo en altavoz, de tal manera que podamos hacer una oración juntos diciendo: Señor, gracias, porque has sido fiel con nosotros en tu provisión y en tu cuidado. Y haremos una oración tan especial. Luego tomaremos desayuno y estaremos esperando el servicio a las 10 de la mañana. ¿Qué le parece si hacemos esto el próximo domingo, de tal manera que usted y yo podemos darle gracias a Dios por lo que Dios nos ha hecho? Así como estas, tendremos otras cosas más que haremos en casa. Quizás en un futuro poder reunirnos con algún vecino o algún familiar para hacer algo especial. Hermanos, estos son todos los anuncios para esta semana. El Señor me lo bendiga y nos vemos pronto, si Dios lo permite. Bendiciones. Hasta luego, hermano. Bendiciones.